Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gate of Leo, una ventana de la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañarme en una edición más de Hechos, Noticias, Información, temas importantes, controversiales, el análisis como siempre de su servidor y por supuesto los comentarios también de su servidor. Así es que gracias por acompañarme en una edición más. Pero vamos aquí, antes de empezar con los Hechos, Noticias, Información como lo hacemos su canal y su servidor, quiero que me des tu like, no se te olvide darle like. Mira, si no puedes ayudar económicamente a tu servidor y a tu canal, dame like, eso ayuda bastante. Déjame un comentario que también ayuda a este canal y a tu servidor. Déjame un comentario, cualquiera que este sea bueno o sea malo. Lo importante es que participes, seas parte de la comunidad de quienes dejan un comentario. Y gracias a todos aquellos que dejan su comentario. Los leo a menudo, la mayoría, pero bueno, no tengo tiempo porque tengo que seguir trabajando, buscando información. Pero bueno, de cualquier manera estoy al pendiente de todo esto. Pero vamos, aparte del comentario, no se te olvide suscribirte. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Comparte el link de este canal y de los videos. Comparte los videos en las diferentes redes sociales en las que tú participas. Y por supuesto, aquellos que puedan aportar un poco, no se les olvide que se agradece cualquier aporte económico que puedan dejarle a su servidor y a su canal para seguir ampliando y tener más tiempo para trabajar para ustedes. Pero bueno, ahora vamos a algunos hechos, noticias, información importantes. Y aquí, antes de empezar, déjeme ser un poco sarcástico. Permítame ser un poco sarcástico. Estoy leyendo la información justamente de las conclusiones de la reunión que sostuvieron justamente los ministros de defensa de la Unión Europea allá en Múnich, Alemania. Y por supuesto, miren, mientras que la sociedad europea está pagando un alto costo debido a la guerra económica, política, social y militar que le han lanzado a Rusia desde el territorio ucraniano, mientras que la crisis económica se sigue agudizando, mientras que la pobreza se sigue incrementando en toda Europa, mientras que hay marchas y protestas de los agricultores en las diferentes y más importantes ciudades y estados de toda Europa, los señores que representan la política de la guerra celebraron justamente o tuvieron una comilona sin precedentes en un hotel de lujo, en un salón de lujo, con las mejores viandas, con los mejores vinos, las mejores cervezas, ellos comiendo, sí, pero de manera brutal, con lo más sofisticado del gourmet o del menú, mientras que el pueblo sigue pagando las consecuencias. Le piden al pueblo sacrificio y que entienda que hay una política o que hay una crisis económica. Por lo tanto, puedes empobrecerte tú. Es más, deja de comer carne, deja de tomar vino, deja de hacer muchas cosas. Nosotros, los de arriba, podemos seguir porque obviamente nos damos unos sueldotes, pero sin precedentes. Aparte del dinerito que nos avientan las empresas por debajo del agua. Por favor, hermano europeo, de veras. Hasta ese punto has llegado de creer que estos dirigentes de la OTAN o dirigentes que hoy gobiernan a Occidente, especialmente a Europa, realmente les interesas tú un poquito. Digo, ¿crees eso? Y que esta crisis es culpa de Rusia, sin darte cuenta que son sus políticas equivocadas, sus malas políticas equivocadas. Y por supuesto, porque están enriqueciendo a los de arriba, pero quitándole a los de abajo. O sea, tú todavía no entiendes. Bueno. Tú sigue creyendo que Rusia es tu enemigo. No, tu enemigo está dentro de la nación. Sea Pedro Sánchez, sea Olaf Scholz, sea el señor Emmanuel Macron, sea el señor Andrzej Duda, sea quien sea, tu enemigo no está en Rusia. Tu enemigo está dentro de tu nación y está en el poder para acabarla de chingar, que es lo peor de todo esto. Esos son tus enemigos, no Rusia. Ellos están justificando todo lo malo que está pasando por sus políticas equivocadas, culpando a Rusia, cuando Rusia era su principal socio, amigo y aliado, el que los tenía a flote. Se deslindan de Rusia, ahí tienen las consecuencias. Pero como nos equivocamos, culpemos a Rusia. ¿No lo has entendido? Bueno, pero vamos a continuar. Ya te di, ahora, tú piensa lo que tú quieras. Vamos aquí a algo muy importante. Es que estoy mirando el salón de lujo en el cual se hospedaron y las viandas que tomaron. Y uno dice, estos hijos de la gran puta son los que hoy nos gobiernan. Estos son los que nos dicen que nosotros hay que sacrificarnos. Hay que vivir en la miseria y en la pobreza. Y todavía prepararnos para ir al servicio militar. Porque en caso de que vengan los malvados rusos, hay que enfrentarlos.
¿Por qué? O sea, ¿no ves incongruencia y estupidez en todo esto? Claro, yo le he dicho, ¿de qué manera pueden justificar la existencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino creando y diseñando a un enemigo? Para poder justificar el gasto estratosférico en armas, para poder justificar el miedo y terror y pánico que te imparten a través de los medios de propaganda, sus medios que son utilizados para poderte mantener como un esclavo. Señores, es así. Al que no lo quiera entender, que no le entienda. Pero si yo apagué la puta televisión y desde que la apagué, miro a los enemigos reales de la sociedad. Y no son los ciudadanos, no es Rusia, no es China, no es Corea, no es ninguno de ellos. Ellos son el pretexto que necesitan estos psicópatas para poder mantener al pueblo asustado. Y son ellos los que los están provocando. Y nos van a atacar, no, son ellos los que están provocando para que los ataquen. Y de esa manera justificar los gastos desorbitantes. Pero mira, vamos más lejos. Aquí te voy a ir dando ejemplos en este video referente a esta estupidez e incongruencia, ¿ok? Discúlpame que yo sea tan sincero y tan franco y que diga las cosas tal y como son, pero es que alguien tiene que decir la verdad. Ya que los grandes analistas por ahí piensan que yo nomás quiero likes, se equivocan. Si yo quisiera likes, pusiera cualquier video de 2-3 minutos sin darles una explicación de lo que está pasando. Y usted diría, qué buena información, pero ¿qué hay detrás de la información? ¿Realmente cuál es el objetivo? O sea, yo soy más congruente que muchos analistas que supuestamente van a los grandes medios de comunicación. Soy más congruente y digo las cosas más correctamente y digo lo que hay. Ellos no son capaces. ¿Ha visto usted alguno de los analistas decir realmente qué es lo que buscan estos psicópatas que hoy gobiernan a Occidente? Nadie, ¿verdad? ¿Le han dicho que Rusia es inocente y que Rusia es la víctima de todos estos psicópatas? No, ¿verdad? ¿Le han dicho que ellos comenzaron la guerra en contra de Rusia, económica, política, social y militar? No se lo han dicho ni explicado, no. Pues aquí se explica todo. Algo que no hace ningún analista. Lo digo con responsabilidad. Ninguno, bueno, unos cuantos, pero son muy contados. La mayoría únicamente hace su análisis referente también. No, es que aquí, no, es que allá, es que en 1925, por favor. La verdad es una y hay que decirla como es. No darle vueltas a la historia. La historia está aquí, enfrente de nosotros. Pero vamos aquí, ahora. Vamos a algunos hechos importantes. Les dije yo de la inyección de rusofobia que se iban a inyectar en esta reunión en Múnich, Alemania, ¿verdad? Ya miró usted algunas declaraciones. Entre ellas, vamos al señor Víctor Pistorius. Hablo del ministro de Defensa, justamente de Alemania, que nuevamente, igual que lo hizo Andrzej Duda de Polonia, que lo hizo el señor Emmanuel Macron, que lo hizo Olaf Scholz, que lo hizo justamente el señor Josep Borrell y la señora Ursula von der Leyen, el señor Joe Biden, diciendo que Rusia va a atacar en los próximos años o tal vez más adelante a una nación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora le tocó el turno a Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, decir que Rusia podría atacar en los próximos 7 o 8 años a una nación de la Unión Europea. ¿Ves cómo van creando la narrativa? Todos se ponen de acuerdo, una agenda perfectamente bien detallada en la cual un día dice una estupidez uno, al día siguiente le toca al siguiente estúpido o psicópata y así sucesivamente para crear la narrativa que necesitan para inyectar miedo, terror y pánico. Dice Pistorius que en los próximos 5 a 7 años podría atacar ahí. ¿Y a quién se lo dijo? Al mismo periódico Bild, que fue el que sacó la información de que Rusia podría atacar a una de las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a finales o a principios del año, a finales del año 2024 o a principios del año 2025. Al mismo periódico. Que Rusia podría atacar en 7 años. Por lo tanto, sugiere que la inversión del 2% del Producto Interno Bruto no será suficiente, que hay que incrementar el gasto presupuestario en armamento. ¿Ok? ¿Ves la locura que hay? Cuando se dice que Alemania va a sufrir la pérdida económica más catastrófica de las últimas 2 décadas. Las últimas 2 décadas justamente eran las mejores porque tenía todo el gas barato ruso. Y ahora que no lo tiene, se está hundiendo y va a sufrir la peor crisis de las últimas 2 décadas. Y seguirá sufriendo, porque quienes gobiernan Europa, o especialmente Alemania, no responden a los intereses de los alemanes. Yo le he dicho una y otra vez, pero vamos, eso lo dijo Pistorius. Ahora,
¿Qué dijo el señor? Y voy aquí nuevamente al señor Lindsey Graham. Hablo justamente del halcón de guerra, hablo de un demócrata, un republicano de el estado de aquí de Carolina del Norte, o no, es Carolina del Sur, en la cual este señor, después de la muerte del señor Alexei Navalny, ¿te acuerdas que te dije de que iba a venir, todos iban a acusar a Vladimir Putin sin tener la más mínima idea, ni siquiera los resultados del forense? ¿Qué dice el señor Lindsey Graham, justamente el halcón de guerra de Estados Unidos? Que Rusia, Vladimir Putin es responsable, el Kremlin es responsable, el Kremlin lo asesinó. ¿Y qué sugiere el señor Lindsey Graham? Colocar a Rusia como un estado que patrocina el terrorismo. El gobierno, hablo del señor Sergei Lavrov, advierte al señor Lindsey Graham y al gobierno de Estados Unidos que realizar semejante paso y estupidez o incongruencia tendrá consecuencias devastadoras no solamente para Estados Unidos y para el mundo entero, sino al mismo tiempo Rusia tomará también medidas similares, colocando a quién, a Estados Unidos, como un estado que patrocina el terrorismo. Hasta hoy únicamente están colocados, por ejemplo, Norcorea, Irán, Venezuela y me parece que Siria, ¿ok? Colocados en la lista de supuestamente estados o naciones que patrocinan el terrorismo. Y yo te pregunto, ¿quién los colocó en esa lista? ¿O Estados Unidos? La pregunta es, si por si no lo sabes, es que en Siria, curiosamente, esos que dicen en Estados Unidos y los grandes medios de comunicación que te dicen que las, ¿cómo se llama? Okay, que las fuerzas populares sirias o los kurdos, digamos de esta manera, okay, los kurdos, traidores y vendepatrias, no solamente al mismo Siria, sino a Medio Oriente, se alinearon con los Estados Unidos. Pero estoy hablando de kurdos, los cuales son nominados como terroristas para Turquía, para Rusia, para muchos otros estados. Y yo le pregunto, ¿y quién apoya a esos terroristas? Estados Unidos. Las fuerzas democráticas sirias, de las que habla tanto Estados Unidos, que está trabajando junto con ellos en contra del señor Bashar al-Assad, no es otra cosa más que terroristas. Pero defendidos ¿por quién? Por Estados Unidos. Lo recuerdas que en la supuesta guerra que lanzaron en contra de ISIS, llegó el momento en que Estados Unidos dijo que Al-Nusra y Al-Qaeda, los dos grupos a los cuales culparon de las Torres Gemelas y toda esta historieta, ¿lo recuerdas? 1991. Bueno, pues resulta que luego los quitaron de la lista negra. ¿Por qué? Porque supuestamente también estaban apoyando en su lucha en contra de ISIS. O sea que Estados Unidos decide cuándo alguien se convierte, o alguna región o un estado se convierte en un estado que patrocina el terrorismo. Estados Unidos decide cuándo cierta facción de alguna nación es un grupo terrorista y cuándo debe de ser llamado grupo terrorista. O sea que Estados Unidos tiene el poder divino de decidir cuándo un grupo terrorista es bueno y cuándo es malo. ¿Cree semejante estupidez e incongruencia? Cuando Estados Unidos es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo. Señores, yo digo las cosas como son. Puedo probarlo. ISIS es uno de ellos. ¿Quién lo dijo? La misma ex primer ministra de Estados Unidos, Hillary Clinton. ¿Quién apoyó justamente a los mujahidines, a los talibanes? Estados Unidos. ¿Quién apoyó a ISIS para que lanzara esta guerra y tratar de desestabilizar a todo Medio Oriente, trayendo mercenarios de todo el mundo? Estados Unidos. Entonces, ¿quién es realmente el patrocinador del terrorismo? Yo le pregunto. Ahora, vamos a dejar eso. Esto te estoy dando el contexto para entrar en las estupideces que está diciendo Lindsey Graham. Estoy hablando de poner o colocar a Rusia como un estado que patrocina el terrorismo, que tendrá consecuencias devastadoras. Porque lo mismo que puede hacer Estados Unidos lo puede hacer Rusia. Rusia puede colocar a Estados Unidos como un estado patrocinador del terrorismo y con esto justificar cualquier ataque a cualquier base militar de Estados Unidos en cualquier región del planeta. ¿Quién sería el más perdedor en esto? Estados Unidos. O sea, ni siquiera son capaces de entender que son ellos los que están dando los pasos agigantados a ser rechazados por el mundo. Vamos aquí. Ahora vamos a otra información. Vamos aquí. Te decía de Advitka. El gobierno de los Estados anuncia, junto con el gobierno de Inglaterra, que proveerán, obviamente, ¿se acuerdan que les dije yo de 1 millón de drones para lanzarlo en contra de Rusia? 1 millón.
Es lo que planea justamente la Organización del Atlántico Norte de manera conjunta desde el territorio de Estonia y por supuesto de Polonia para enviar todo ese millón de drones a luchar en contra del ejército ruso. El gobierno de Inglaterra y los Estados Unidos se han comprometido justamente a la fabricación con inteligencia artificial, o digo, a la fabricación de drones con inteligencia artificial para enviárselos y transferírselos a Ucrania para que luchen en contra de Rusia. Después de que el ejército de Ucrania se desmoronara en la ciudad de Adviivka, o Adviivka, como tú lo quieras nombrar, se derrumbara, huyera y sufriera pérdidas catastróficas tanto humanas como materiales. Después de mirar cómo Adviivka se cayó, cómo el ejército de Ucrania se derrumbó, ahora hay preocupación. Político informa que ahora están concentrados los diferentes representantes justamente de seguridad de Europa y los Estados Unidos en asegurarse de que no se derrumbe completamente, en tratar de mantener vivo al ejército ucraniano. ¿Para qué? Para que le siga haciendo la guerra a Rusia. Los legisladores de Ucrania advierten de que si la Organización del Atlántico Norte no es capaz de darle garantías de seguridad al gobierno de Kiev o al Estado de Ucrania, hay dos opciones que tienen. Uno, ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o poseer armas nucleares. Armas nucleares, que fue justamente eso lo que obligó a Vladimir Putin a lanzar la operación especial, cuando el señor Volodymyr Zelensky se le ocurrió decir que querían armas nucleares para atacar a Rusia. ¿Lo ves? ¿Quiénes son los locos y los psicópatas que hoy gobiernan Occidente? Ok, pero vamos más lejos. Adviivka ha caído, las fuerzas rusas toman el control. Y esto lo digo cuando el señor Pistorius dice que Rusia podría atacar. Esta es la histeria que hay después de que las Fuerzas Armadas de Rusia informaran justamente. Alto oficial de Rusia informa que el gobierno de Kiev ha estado utilizando armas químicas en el conflicto, armas químicas apoyadas y enviadas por los Estados Unidos. ¿Ok? Al mismo tiempo, Rusia informa que hay altos oficiales de la Organización del Atlántico Norte luchando dentro del conflicto. ¿Te acuerdas? Ahora no lo digo yo se los dije, solamente que las noticias me van confirmando lo que su servidor desde un principio les dijo que había detrás. Vamos aquí. Yo no invento nada, yo voy aquí a la información para que tú veas lo que dicen unos y lo que dicen otros. Vamos aquí y les digo, Ucrania ya está perdido, pero bueno, vamos a ver qué dice aquí la información referente a las armas químicas y ministros de defensa de la Federación Rusa, ¿ok? Las tropas de la OTAN participan en las hostilidades en Ucrania disfrazados de mercenarios. ¿Te acuerdas? ¿Qué les dijo su servidor? ¿Qué les dijo? No les dije yo que era una gran farsa de esa enorme cantidad de mercenarios supuestamente que luchaban en territorio ucraniano, la legión extranjera, que no eran otra cosa más que soldados de los diferentes ejércitos de las naciones que conforman la Organización del Atlántico Norte, que se quitaron el uniforme y se van a luchar. ¿Por qué razón? Vamos aquí. Ahorita yo te doy mi punto de vista más importante. Con una entrevista en el periódico de Krasnaya Zvezda, el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, coronel general Sergei Rudovskoy, anunció la participación directa de los militares de la OTAN en operaciones militares en Ucrania, bajo el pretexto de los mercenarios, según este oficial. Según sus palabras, estos militares participan en la gestión de los sistemas de defensa antiaérea. Los sistemas de defensa antiaérea y de los sistemas de lanzacohetes múltiples, como los HIMARS, los CISARs y todo esto. Pero vamos a continuar. Además de formar parte de los destacamentos de asalto. Además, los oficiales de la OTAN brindan entrenamiento directo para las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta declaración se correlaciona con los informes previamente anunciados de representantes de las autoridades rusas sobre la presencia de mercenarios extranjeros que participan en las hostilidades. Del lado de Ucrania, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, también confirmó que los informes sobre la presencia de mercenarios extranjeros en la zona de combate en Ucrania se han confirmado repetidamente.
En su discurso de diciembre, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aclaró que desde el inicio de la operación militar especial, más de 5.800 mercenarios extranjeros han sido destruidos. Pero mira, al mismo tiempo indica justamente este oficial de Rusia que los sistemas de defensa de lanzacohetes múltiples, así también como los sistemas de defensa de Ucrania, no podrían ser utilizados por el ejército ucraniano. Por lo tanto, se trata de altos oficiales de la OTAN quienes están operando dicho armamento. ¿Lo entiendes ahora? Como les dijo su servidor. Los combatientes de Ucrania no tienen el conocimiento tecnológico de Occidente, porque todas las armas que utilizaron hasta el inicio de la guerra, hasta el inicio de la operación especial de Rusia, eran armas soviéticas. No tienen el conocimiento suficiente como para manejar las armas de Occidente. Y si no las manejan ellos, ¿quién las maneja? Es obvio, ¿no? Si van a enviar aviones de combate, ¿quién cree que los va a manejar? Realmente los pilotos ucranianos, que tampoco existen. O sea, seamos congruentes. Pero yo siempre he dicho que Europa va directamente a una guerra con Rusia. Pero ya tienes aquí ahora la información. Ahora vamos a algunos titulares muy importantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon a Makeyevka. El humo se elevó sobre la ciudad. Rubskoy. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no conservan la cantidad para una contraofensiva. Vamos a otras informaciones. Aquí vamos. Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las tropas de la OTAN participan directamente en las hostilidades en Ucrania. El ejército ruso puede avanzar 40 kilómetros y tomar Pokrovsk, que es otra región, y ya va avanzando rápidamente en las diferentes direcciones. Las fuerzas rusas toman el control de una importante planta química en Avdiivka. Bueno, eso ya, Avdiivka, como lo quieras nombrar, ese ya está. Ya sabemos que ya cayó esa región. Ahora vamos aquí. En Rusia revela casos de uso de armas químicas por parte de Ucrania. Cuando el señor Víctor Pistorius empieza a decir estas estupideces de que Rusia los va a atacar en los próximos 5 o 6 años, al mismo periódico Bild, que dijo que Rusia atacaría una nación de la OTAN este año 2024 o 2025, cuando viene el señor Lindsey Graham en estos mismos momentos que se realiza la reunión allá en Múnich de los altos oficiales de seguridad de la OTAN, cuando dice que hay que colocar a Rusia como un estado que obviamente patrocina el terrorismo, esto lo hacen para desviar la atención y el mundo, o sea, más bien los diferentes medios, los diferentes políticos, así también como youtuberos a favor de Occidente, o digamos, pro-occidentales, no lleven este tipo de informaciones, porque esta información acaba de salir referente a la participación de altos oficiales de la OTAN en el conflicto, de las cuales han muerto cientos también de oficiales del ejército de la OTAN. Y por supuesto, ahora, a esta nueva declaración de armas químicas en el conflicto, armas prohibidas. ¿Y quién las está usando? Obviamente Kiev. ¿Quién le da esas armas? Estados Unidos. Al mismo tiempo que Estados Unidos se prepara, posiblemente están estudiando la posibilidad de transferir misiles ATAC-MS con un mayor alcance. Esta es la locura y desesperación que hay en Occidente. Yo le he dicho una y otra vez, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Estados Unidos de violar las normas de las convenciones sobre armas químicas, entregando armamento de este tipo a Kiev. ¿Estás escuchando? Durante el conflicto ucraniano, las tropas de Kiev han utilizado repetidamente armas químicas de fabricación estadounidense contra posiciones rusas, violando el tratado internacional al respecto. Informa este lunes el jefe de las tropas de defensa radiológica y química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, Igor Kirillov. ¿Okay? Informa esto. Por su parte, Washington, que debía completar las instrucciones de los arsenales, ejemplo, de las armas químicas por parte de Kiev. Aquí te va. Entre otras violaciones de las convenciones por parte de Washington figura la entrega de armas químicas no letales a terceros países como Irak, Afganistán, Ucrania, así lo afirma Kirillov. Un numeroso ejemplo de las municiones químicas estadounidenses y sustancias tóxicas por parte de las tropas ucranianas durante el actual conflicto han sido utilizadas. Al mismo tiempo afirmó el traslado supuestamente de trajes antirradiación, así también como mascarillas, es un indicativo de que el gobierno de Kiev sabe y está utilizando armas químicas que han sido proporcionadas por Occidente colectivo, especialmente Estados Unidos. ¿Lo ves?
lo ves. Cómo para ellos no aplican las normas y leyes internacionales. Cómo ellos pueden saltar y pisotear las normas y leyes y estatutos internacionales. Pero si alguien estuviera utilizando este tipo de armas antes que lo hiciera Kiev, inmediatamente habría locura o histeria total en los grandes medios de comunicación corporativos, o sea, la propaganda, que son realmente la propaganda, no son medios de comunicación, son de propaganda, y por supuesto, altos oficiales de la OTAN. Ellos estarían vueltos locos haciendo propaganda antirrusa, que porque utilizó armas químicas, pero como las está usando Kiev, enviadas por ellos, entonces los medios tienen que callar y los políticos tienen que callar. Yo pongo las cosas tal y como son, gusten o no. Aquí vamos ahora a otra información. Bueno, ¿para qué te doy más información? Aquí yo nomás quería confirmarte, nuevamente, amigo seguidor suscriptor de tu canal, del uso de armas químicas, de la locura que hay en Occidente, 1 millón de drones que supuestamente entre todas las naciones que conforman este organismo preparan justamente la fabricación de 1 millón para enviárselos a Ucrania. Armas químicas utilizadas por Ucrania. La Organización del Atlántico Norte cada vez dando pasos más agigantados hacia el enfrentamiento total con Rusia. O sea, uno no lo entiende. Mientras que aquí, estos señores siguen dándose grandes banquetes, por supuesto hospedándose en los mejores hoteles, teniendo las mejores noches, porque tienen sueldos verdaderamente desorbitantes, extraordinarios, y al mismo tiempo reciben dinero de las grandes instituciones financieras y grandes fabricantes de armas bajita la mesa para que sigan apoyando esta guerra en contra de Rusia. Es locura total en Europa. Europa se hunde. La gran perdedora de todo esto es Europa. Y aquí va un poquito. Bueno, te quería dar lo que dijeron de Putin allí brindaron por Vladimir Putin, pero yo me imagino que porque gracias a la guerra que le lanzaron a Putin, ellos, o sea, las oligarquías, están recibiendo y están adquiriendo más dinero que nunca. Las diferentes fabricantes de armas, hablo del complejo militar industrial armamentístico, está haciendo su agosto. A través del recorte presupuestario justamente para los ciudadanos y para los agricultores, y obviamente el incremento de los precios está robando al pueblo europeo. Y estos señores, toda esa riqueza se va acumulando en menos manos. O sea, cuando brindaron por Putin, es que encontraron en Rusia el enemigo que necesitaban para seguir saqueando, para seguir incrementando sus enormes fortunas, mientras que siguen enviando a la mayoría de los europeos a la miseria y a la pobreza. ¿No lo han entendido? Que estos señores son unos psicópatas y que el capitalismo depredador y salvaje tiene que ser sepultado por el bien de los europeos, de los americanos, de los africanos, de los asiáticos, por el bien del mundo. El capitalismo depredador y salvaje tiene que ser sepultado si queremos continuar viviendo. De lo contrario, entre más dinero haya acumulado en menos manos, esto tomarán decisiones más absurdas y más grotescas en contra de ti, de mí y de los ciudadanos del mundo. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Pero de lo que siga pasando, por supuesto que su canal y su servidor seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.